El invicto superdepredador de la galaxia empujó a una oficial humana. 3 segundos después, estaba en el aire y aún no sabe cómo lo arrojó. He visto muchas cosas en mis 300 ciclos como oficial de comunicaciones en la estación Meridian 7. He visto disputas comerciales convertirse en enfrentamientos armados. He presenciado incidentes diplomáticos que casi inician guerras. Incluso he presenciado a un embajador Torian insultar accidentalmente a una matriarca Vex con un cumplido, lo que, créeme, requiere un talento especial. Pero nada, y quiero decir absolutamente nada, me preparó para el día Vectal, la inquebrantable oficial médica Jade Reeves. La estación Meridian 7 flota en espacio neutral justo la frontera entre 3 reclamaciones territoriales diferentes. Es el tipo de lugar donde dejas tus armas en la puerta. Guárdate tus ideas políticas para ti mismo e intenta no iniciar nada que pueda hacer que todos sean absorbidos por el vacío. La estación maneja unas 2000 naves a la semana. Desde pequeñas naves de mensajería hasta enormes cargueros que parecen ciudades voladoras. Es un caos organizado en el mejor de los casos. Y ese día en particular, bueno, el caos estaba a punto de volverse mucho más interesante. Beck, sin embargo, era Krellit, lo que, si no estás familiarizado con la clasificación de especies galácticas, significa que era esencialmente una pesadilla andante envuelta en escamas y con mala actitud. Los Krobit son superdepredadores de un mundo donde todo, y, se aclara la garganta, quiero decir todo, intenta matar a todo lo demás. Miden alrededor de 2,4 metros de altura, con una constitución que parece tallada en piedra y agresividad. Su mundo natal tiene una gravedad 8 veces superior a la que la mayoría de las especies consideran normal. Así que son fuertes, increíblemente fuertes, de esa clase de fuerza que les permite doblar vigas de acero por diversión. Y vea, él no era un quid cualquiera. Era su campeón invicto de la arena. 43 victorias consecutivas en combate individual en 7 mundos diferentes. Tenía una reputación que lo precedía por varios sistemas estelares. Cuando Beto quería algo, la gente solía dárselo y esperar que se fuera rápido. Su nave, la Garra Carmesí, era una belleza si te gustan las naves espaciales diseñadas para intimidar. Ángulos afilados y puertos de armas pintados con los tradicionales colores de guerra de Krobit. Llegó a nuestro sector con un rugido, exigiendo, no solicitando, prioridad inmediata de atraque en la bahía. Daba igual que la bahía 12 estuviera ocupada. Daba igual que hubiera otras 17 naves en la cola delante de él. Daba igual las normas de la estación que todos habían acordado seguir. Tar quería la bahía 12 y estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Verán, los humanos solo habían formado parte de la comunidad galáctica durante unos 15 ciclos. Eran los nuevos en la comunidad, y la mayoría de las especies aún intentaban comprenderlos. Venían de un planeta remoto llamado Tierra, no aportaban casi nada en términos de poderío militar o recursos, y parecían demasiado amigables para la comodidad de cualquiera. El consenso general, inofensivos, blandos, probablemente no durarían mucho en la política galáctica. Los humanos habían sido asignados a tareas de seguridad en Meridian 7 como parte de un programa de iniciación, demostrando que podían manejar operaciones en tierra neutral. La mayoría de las especies pensaron que era una asignación de bajo riesgo. ¿Qué podría salir mal con el control de tráfico? La oficial Jade Reeves era la supervisora de turno ese día. Era humana, lo que significaba que medía aproximadamente 1,65 metros, pesaba quizás 60 kilos y estaba empapada. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño reglamentario, ojos marrones que parecían eternamente indiferentes y una voz que llegaba a través del sistema de calma con esa calma que te hacía pensar que lo había visto todo y que no estaba particularmente emocionada con nada. Cuando llegó la demanda de Vector, Jade respondió en apenas 3 segundos. Su voz era profesional, educada, casi aburrida. Crimson Talon, negativo en atraque prioritario. El día 12 está ocupado y tienen 17 naves por delante en Q. Se estima que el atraque está disponible en 4 horas. Andén 34. Por favor, procedan a la espera en Delta 7 y esperen nuevas instrucciones. Hubo una larga pausa al otro lado. Entonces se escuchó la voz de Vectar y, déjame decirte, esa voz podría hacer que los guerreros Vex adultos reconsideraran sus decisiones de vida. Una profunda resonancia que portaba el tipo de amenaza que no necesitaba ser pronunciada en voz alta. Soy veterano del rastreo. No espero. La respuesta de Jade llegó sin siquiera un latido de vacilación. Garra Carmesí. Todas las naves siguen el protocolo de la estación. Sin excepciones. Súplica Delta 7. Y eso,
Se aclara la garganta. Amigos, fue cuando Beair decidió que necesitaba manejar esta situación personalmente. Entonces, Vector decidió que las regulaciones de la estación eran más como sugerencias, y forzó a su nave a entrar en una secuencia de atraque autorizada en la plataforma 9. Simplemente pasó junto a un carguero Centurión y ajustó sus abrazaderas a la estación como si fuera el dueño del lugar. El capitán del Centurión gritaba por el comunicador. El ordenador de atraque arrojaba unas 15 advertencias de infracción diferentes. Y en algún lugar del control de tráfico, las alarmas sonaban como si fuera un día festivo. La voz de Jade regresó por el canal de toda la estación. Todavía calmada, todavía profesional, todavía sonando como si estuviera pidiendo almuerzo en lugar de lidiar con una violación masiva del protocolo. Crimson Talón, estás violando los procedimientos de acoplamiento de la estación. Retírate inmediatamente o seguridad estará autorizada a usar la fuerza. Tienes 30 segundos para cumplir. Estaba viendo las transmisiones de seguridad desde mi estación. Y déjame decirte, nunca he visto a nadie ignorar una orden directa con tanta confianza. La respuesta de Vector ni siquiera fue verbal. Simplemente abrió su esclusa de aire y comenzó a caminar hacia el control de seguridad principal con 4 de sus tripulantes siguiéndolo como un séquito de la perdición. Ahora necesito que entiendas algo sobre la fisiología de los Quid. Estos seres no son solo grandes. Son depredadores ápice que evolucionaron en un planeta donde la diplomacia significa que mataste al otro tipo un poco menos brutalmente de lo que él intentaba matarte. Vito medía 8 pies de alto. Fácil. Sus escamas eran de un carmesí intenso con rayas negras a lo largo de su columna vertebral. Marcas de guerra tradicionales que indicaban su estado de arena. Sus brazos eran gruesos como pilones de carga, con músculos que se tensaban y flexionaban a cada paso. Tenía garras capaces de atravesar placas perforadas, dientes dignos de combustible de pesadilla y ojos que brillaban con un tenue ámbar bajo la iluminación de la estación. Llevaba una armadura mínima. Porque, sinceramente, cuando estás construido como un tanque viviente, ¿qué proteges? Solo una placa pectoral con sus campeonatos de la arena grabados en el metal. 43 marcas que reflejaban la luz al moverse. Su tripulación tras él tampoco era pequeña. Todos guerreros Cleatal, con aspecto de no haber oído la palabra no en toda su vida. Llegaron al control de seguridad de la sección Delta, donde Jade estaba destinada con otros 2 oficiales humanos. Cambié la señal para obtener un mejor ángulo porque este iba a ser el enfrentamiento más corto en la historia de la estación o algo que valdría la pena registrar para el informe del incidente. Jade estaba allí de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, con el uniforme de seguridad reglamentario, pulcro y planchado, mirando Vectorar con la misma expresión que imagino que usaba al revisar los manifiestos de carga. Poco impresionada, quizá un poco molesta por la interrupción. La diferencia de tamaño era significativa. Permítanme ser diplomática. Probablemente podría haber levantado a los 3 oficiales humanos sin despeinarse. Se cernía sobre ella, usando cada centímetro de su altura para maximizar su efecto intimidatorio. Y su tripulación se desplegaba tras él en una clásica formación depredadora. Tú, dijo Betelbor con la voz retumbante como un trueno lejano, me darás acceso a la plataforma 12. Jade ladeó ligeramente la cabeza, como quien considera si tomar té o café. No, dijo simplemente. Regresarás a tu nave, te separarás de la plataforma 9 y procederás a tu patrón de espera asignado. Como alternativa, serás escoltada fuera de esta estación con correas. Tú decides. Uno de los tripulantes de Vector emitió un sonido que podría haber sido una risa si la risa sonara como graba en una unidad de procesamiento. El propio Vector se inclinó, acercando su rostro a la altura de Jade. Sus dientes, que eran muchos, eran muy visibles. He matado campeones de 17 mundos, dijo, cada palabra deliberada y pesada. He estado en arenas donde los débiles son consumidos y los fuertes toman lo que desean. No sigo las reglas de las especies de presa que se esconden tras escritorios reglamentariamente. Jade no parpadeó, no retrocedió, ni siquiera cambió de postura. Es fascinante, dijo, con un tono que sugería todo lo contrario. Por desgracia para ti, esto no es una arena. Es una estación neutral con protocolos establecidos que todos, incluidos los campeones de la arena que aparentemente no han aprendido a hacer fila, deben seguir. Ah, lo vi entonces. El cambio de postura de Bar, la forma en que sus hombros se tensaron. Estaba acostumbrado a asustarlo, a ceder, a disculparse profusamente y a darle lo que quisiera con tal de que se fuera. Jade no hacía nada de eso.
Estaba allí de pie como si hubiera llevado todo el día, como si una máquina de matar de 2,5 metros fuera solo un punto más en su lista de tareas. ¿Te atreves? Bell gruñó y levantó la mano, con un enorme dedo con garras apuntándole a la cara. Hablarme así es como si apenas valiera la pena. Tu especie lleva en las estrellas unos cuantos ciclos. No eres nada, menos que nada. La expresión de Jade finalmente cambió. Una ceja se arqueó ligeramente. ¿Has terminado?, preguntó. Porque tengo trabajo de verdad que hacer, y tu rabieta está interrumpiendo las operaciones de la estación. Los demás oficiales humanos que vi no se habían movido, no habían buscado armas, no habían pedido refuerzos, no habían hecho nada más que quedarse allí de pie con el mismo vago aburrimiento profesional. Como si esto ocurriera todos los días. Como si depredadores de ápice de 2,5 metros haciendo alarde de su poder fuera solo otro cambio de turno. Bear entrecerró los ojos. Su tripulación se movió, esperando su señal. Todo el puesto de control se quedó en silencio. Otros viajeros retrocedían lentamente porque todos con instintos de supervivencia funcionales podían presentir lo que estaba a punto de suceder. «Hazte a un lado», dijo Vector, bajando la voz hasta un tono peligroso y bajo. «Última advertencia. Humana». Jade se cruzó de brazos. «No». Y fue entonces cuando Vector cometió el mayor error de su violenta vida. Beto extendió una enorme mano y apartó a Jade de un empujón. No fue con suavidad, ni un pequeño empujón para dejar claro su punto. Lo hizo con fuerza. El tipo de empujón casual y desdeñoso que la hacía parecer un obstáculo. Nada más. Apenas valía la pena el gasto de energía. Su palma impactó contra su hombro y la empujó, esperando que tropezara, cayera, se apartara de su camino como cualquier ser con instintos de supervivencia funcionales. Jade retrocedió exactamente 3 pasos, absorbió el impulso y se detuvo. Sus botas rasparon contra la cubierta, emitiendo un sonido que pareció demasiado fuerte en el repentino silencio absoluto que se había apoderado del puesto de control. Todos se quedaron paralizados, y me refiero a todos. Los demás viajeros que esperaban en la fila de seguridad para colocar al personal en sus puestos, la tripulación de la Torre Vector, incluso los cargadores automáticos de carga parecieron detenerse a mitad de la operación. Porque en toda la civilización galáctica, en todos los protocolos, regulaciones y tratados que regían las estaciones neutrales, había una regla que todos entendían. No se le pone la mano encima a la seguridad de la estación. Beto parecía completamente ajeno a que acababa de cruzar unas 15 líneas diferentes a la vez. Dio un paso al frente, con la clara intención de pasar junto a Jade y su equipo como si fueran muebles, como si el asunto estuviera zanjado, como si la intimidación física hubiera triunfado, como probablemente le había pasado a él en innumerables ocasiones. Jade se alisó el uniforme con una mano, se ajustó la manga y habló con ese mismo tono tranquilo, casi conversacional. «Señor, le daré una oportunidad de regresar a su nave voluntariamente. Lo que acaba de hacer constituye una agresión al personal de la estación, lo que conlleva una detención automática de 30 días y la prohibición permanente de Meridiano 7. Si se va ahora, lo degradaremos a una violación de atraque y una multa. Última oportunidad». Becar se detuvo, se dio la vuelta y rió. No era un sonido agradable. Era el tipo de risa que emiten los superdepredadores cuando algo pequeño y estúpido los ha divertido justo antes de comérselo. Su tripulación se unió, un coro de burlas profundas y retumbantes que resonó por todo el puesto de control. «¿Me amenazas?», dijo Vector, abriendo los brazos. «Tú, a quien podría romper con una mano. Eres una especie de presa débil y blanda. Tu planeta entero no duraría ni una temporada en Krad. No tienes garras, ni armas naturales, ni una fuerza que valga la pena mencionar. No eres más que carne que aprendió a hablar». Dio otro paso hacia ella, inclinándose de nuevo, invadiendo su espacio deliberadamente. «Recorreré esta estación como me plazca. Lo haré. Toma lo que quiero y si intentas detenerme de nuevo, pequeño humano, te mostraré por qué 43 retadores nunca se levantaron de la arena después de enfrentarme». Jade lo miró. Suspiró. Era el tipo de suspiro que sugería un profundo agotamiento con el universo y todo lo que contiene. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Tú decides». Y luego se movió. He visto las grabaciones de seguridad quizás 100 veces desde que sucedió, y todavía no logro comprender la física de lo que Jade hizo a continuación. Se puso al alcance de Bear, se colocó bajo su centro de gravedad e hizo algo con sus caderas y piernas que requirió palanca y ángulos que no deberían funcionar cuando se trata de un depredador máximo de 180 kilogramos. Pero funcionó. Jade agarró a Vector, lo giró y lo levantó.
Por una fracción de segundo, los 2,4 metros y 180 kilogramos del invicto campeón de la arena se elevaron completamente del suelo. Su expresión pasó del desprecio a la confusión, algo que podría haber sido el comienzo del miedo. Y entonces Jade lo arrojó. No lo empujó, no lo... Se abrió paso a empujones. Vector despegó. Voló hacia atrás a través del puesto de control. Los brazos se movían como aspas. Ese brillo ámbar en sus ojos se abrió de par en par con incredulidad. Viajó unos buenos 3 metros antes de que la gravedad recordara que tenía un trabajo que hacer. Se estrelló contra una pila de contenedores de carga con un sonido como el de una orquesta de percusión sufriendo un fallo catastrófico. El metal retumbó y resonó por toda la sección. Los contenedores se movieron, crujieron, y uno se volcó de lado con otro tremendo estruendo. El silencio que siguió fue profundo, casi religioso. Bear yacía allí entre los escombros, con la red de carga sobre los hombros como adorno, rodeado de gruñidos de carga dispersos y su propia dignidad destrozada. Su tripulación se quedó paralizada, boquiabierta, mirando a su campeón invicto como si presenciaran un fallo en la realidad misma. Jade se sacudió las manos, se ajustó el uniforme de nuevo y miró a los otros 2 oficiales humanos. Jenkins, llame al médico. Necesitamos un equipo de escaneo para detectar heridos. Rodríguez, incauta el Crimson Talón y denuncia la agresión. Cargos. Protocolo estándar de detención de 30 días. Sí, señora. Ambos oficiales respondieron al unísono como si fuera lo más normal que habían hecho en todo el día. Bakhtar se puso de pie con dificultad, con las escamas raspando contra el metal. Sus movimientos eran lentos y descoordinados. Miraba a Jade con una expresión que nunca había visto en un rostro Crowley. Confusión. Completa. Confusión absoluta. Como si las leyes fundamentales del universo se hubieran reescrito sin pedirle permiso. «¿Tú?» logró decir con voz de caballo. «¿Cómo hiciste qué?» Jade caminó hacia él lenta y pausadamente, sus botas resonando en la cubierta. Se detuvo a 1,5 metros de distancia, con las manos en las caderas, mirándolo con la misma expresión indiferente. «Señor, está arrestado. Tiene derecho a guardar silencio. Y, sinceramente, le recomiendo que lo ejerza. Permanecerá detenido en la celda 7 hasta su audiencia. Cualquier otra resistencia resultará en cargos adicionales. ¿Entiendes estos derechos tal como te los he explicado?» Vector se limitó a mirarla fijamente. Detrás de él, la seguridad de la estación, el verdadero refuerzo con armas y dispositivos de contención. Los campos vibró con un tintineo al doblar la esquina. Unos 15 oficiales de diversas especies, todos deteniéndose al ver a Vector ya en el suelo y a Jade allí de pie, con aspecto ligeramente molesto, como mucho. Uno de ellos, un Vex, creo, dijo lentamente, ¿necesita ayuda? Oficial Reeves. Estamos bien aquí, dijo Jade sin apartar la mirada de Betov. Solo necesitamos una escolta para la espera. El sujeto obedece. ¿Obedecía? Bueno, Vector no luchaba. No hacía gran cosa, salvo quedarse allí parado como si alguien le hubiera reemplazado el cerebro por una computadora de navegación defectuosa. Su tripulación tampoco se había movido. Todos, aparentemente, intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Y las imágenes de seguridad. Oh, eso se extendió por la red de la estación más rápido que una advertencia de ruptura del reactor. En 10 minutos, cada terminal, cada dispositivo personal, cada pantalla de cada bar, tienda y muelle de atraque mostraba el botín que dolía. El inquebrantable e invicto campeón de la arena de 43 mundos siendo recogido y lanzado como carga por una mujer humana que apenas le llegaba al pecho. La quiniela comenzó de inmediato. Los comentarios fueron, digamos, entusiastas. Y en algún lugar de las oficinas administrativas de la estación, imagino que varias personas mantenían conversaciones muy interesantes sobre de qué eran capaces los humanos. Pero todo eso llegó después. En ese momento, en ese puesto de control, solo estaban Jade, VTO, y la lenta comprensión, que se extendía por toda la estación, de que tal vez, solo tal vez, todos habían subestimado gravemente a estos nuevos humanos. Bear pasó exactamente 4 horas en la celda 7 antes de que su ira volviera a cobrar fuerza. Y cuando lo hizo, cuando lo hizo, se podía oír a 3 secciones de distancia. Desafío de combate. Su rugido resonó por el nivel de detención, haciendo vibrar los campos de fuerza y poniendo visiblemente nerviosos a varios detenidos. Invoco un desafío de combate formal, un combate singular, atestiguado por las antiguas leyes. Ahora bien,
Esto es lo que ocurre con los desafíos de combate formales. Son obsoletos, mayormente ceremoniales, y casi nadie los usa porque la civilización, en general, ha dejado atrás la resolución de disputas golpeándose hasta dejarlos sin sentido. Pero técnicamente siguen siendo legales según las regulaciones del Consejo Galáctico, un vestigio de... Desde que las especies comenzaron a interactuar y necesitaban un marco para resolver disputas que no implicaran bombardeos planetarios. La administradora de la estación, Kelbo Sateran, con más paciencia que sentido común, durante demasiados años lidiando con incidentes como este, llegó al nivel de detención. Personalmente, tenía 4 ojos, todos con aspecto cansado, y su implante traductor tenía el tono de alguien que ya había llenado demasiado papeleo hoy. Ionar, dijo, su voz con ese especial tipo de agotamiento diplomático. Quizás podamos resolver este asunto sin más escaladas. Agrediste a un oficial de seguridad de la estación. Las sanciones son claras. Acepta la detención, paga la multa y todos podremos seguir adelante con nuestras vidas.